Antes de llevar el reggaetón al escenario mundial y convertirse en el primer artista del género nominado a un Latin Grammy, antes de obtener 19 discos de platino, Ramón Rodríguez, conocido por el mundo como Daddy Yankee, era solo un joven puertorriqueño con un sueño y un micrófono. Esta es la historia jamás contada de Daddy Yankee, desde batallas de freestyle en los barrios hasta construir un sonido que el mundo jamás había escuchado. Exploramos el ascenso del reggaetón, desde el underground hasta el mainstream, de las redadas del gobierno a los escenarios más grandes del planeta. Esto no es solo historia de la música, es la historia de un género que se negó a morir. Esta es la historia de Daddy Yankee y su ascenso en el reggaetón. Daddy Yankee nació como Ramón Luis Ayala Rodríguez en 1976 en Río Piedras, un distrito de San Juan, y se crió en Villa Kennedy, un caserío conocido por sus calles difíciles. La música corría por sus venas. Su padre era bongocero, percusionista de salsa, y su familia tenía una larga tradición musical. De niño, a finales de los años 80, Ramón se pegaba al televisor viendo MTV y escuchando la radio local, absorbiendo los ritmos de la salsa y los beats del hip hop estadounidense. A los 13 años, inspirado por la actitud de los raperos y el orgullo boricua que lo rodeaba, eligió el nombre de Daddy Yankee, un término del argot puertorriqueño que significa algo así como el jefe o hombre poderoso. Curiosamente, la música no era su único sueño. En su adolescencia, Ramón era un talentoso jugador de béisbol que aspiraba a llegar a las grandes ligas. Incluso consiguió una prueba con los Seattle Mariners, pero la vida en la calle tenía otros planes. Un día, mientras se encontraba como espectador inocente en medio de una balacera entre pandillas del barrio, fue alcanzado por una bala perdida de un AK-47. El disparo le impactó la pierna, una herida que pondría fin a sus aspiraciones deportivas al instante. Estuvo meses en cama, y la bala nunca fue removida de su muslo. Le doy gracias a Dios por esa bala, diría más tarde. When I got shot and I was in the hospital, I was frustrated because I knew that was the end of my baseball career. I knew it. And I was like, oh my God, what am I gonna do now? You know, I was asking to myself so many questions, laying in the bed, you know, and during the night, I got nobody to speak to in the hospital. So I was like frustrated by the time, very frustrated, very negative. But thanks to music, I started gaining hope again. Al reflexionar que ese encuentro con la muerte lo obligó a enfocarse en su verdadera pasión, la música. Con el béisbol fuera del camino, el joven de 17 años puso toda su atención en los beats y las rimas que pronto lo convertirían en una estrella. La bala que destruyó su sueño de ser beisbolista también encendió una nueva llama. La música no era solo un plan B, se convirtió en su salvavidas. Pero al entrar en el mundo subterráneo del reggaetón, Daddy Yankee no solo estaba persiguiendo ritmos, estaba entrando en un campo de batalla. Y lo que Yankee aún no sabía era la amenaza que estaba por venir. El escenario estaba listo para el ascenso de Daddy Yankee, justo cuando una revolución musical comenzaba a gestarse en las calles de Puerto Rico. A principios de los años 90, los jóvenes de los caseríos y barrios de San Juan mezclaban estilos musicales de todo el Caribe y las Américas. Esta nueva música underground fusionaba el reggae dancehall de Jamaica y el reggae en español de Panamá con los beats del hip hop estadounidense, todo sobre una base de ritmos latinos como la salsa y la bomba que ya vibraban en la isla. Era una verdadera mezcla de culturas. El reggae en español traído por los panameños, el bajo estruendoso del hip hop importado desde Nueva York
y la herencia musical afrolatina de Puerto Rico. En las marquesinas, las fiestas de garaje en los barrios populares, los DJs locales mezclaban estos sonidos mientras los jóvenes MCs improvisaban en español, dando origen a lo que más tarde se conocería como música underground. Este sonido crudo y contundente fue la semilla del reggaetón, aunque aún nadie lo llamaba así. Desde el principio, el reggaetón fue música de la calle. Sus letras hablaban sin filtro de la vida en el barrio. Era la voz de una juventud marginada, y para las autoridades sonaba demasiado real. A mediados de los 90, el gobierno de Puerto Rico comenzó a alarmarse ante este nuevo movimiento tan crudo. En Puerto Rico no hay un plan completo para proteger la seguridad de tu familia. Por eso en los últimos 10 años se han cometido cerca de 6.000 asesinatos, 150.000 asaltos y más de 1 millón de crímenes. Está bueno ya. Pedro Rosselló quiere hacer algo ahora. Es el único líder con un plan completo de nuevas ideas para poner mano dura contra el crimen. La seguridad de tu familia necesita un nuevo líder. Pedro Rosselló, mano dura contra el crimen. En ese momento, la isla enfrentaba una creciente ola de criminalidad y narcotráfico. En 1993, el gobernador Pedro Rosselló lanzó la infame campaña de Mano Dura, incluso desplegando a la Guardia Nacional para ocupar los caseríos como parte de una ofensiva contra el crimen. En este ambiente, los funcionarios empezaron a culpar a la música underground como causante de la delincuencia y la violencia. Alegaban que estos raperos estaban corrompiendo el orden público con letras vulgares y la glorificación del crimen. Lo que siguió fue prácticamente una cacería de brujas contra los pioneros del reggaetón. La policía allanaba tiendas de música para confiscar casetes underground bajo leyes de obscenidad, y los DJs tenían que distribuir sus mixtapes en secreto. El Departamento de Educación incluso prohibió los pantalones anchos y la ropa estilo hip hop en las escuelas, asociando el estilo con la temida música. Pero el movimiento no se detendría tan fácilmente. Los fanáticos y artistas del género simplemente se fueron más al fondo del underground. Organizaban fiestas espontáneas en las calles y jams en marquesinas. Los casetes piratas se vendían de mano en mano y circulaban en la clandestinidad. Como señaló un académico, esta música existía en los márgenes de la sociedad y la ley, pero era una expresión auténtica de una juventud que se sentía invisible y sin voz. Lejos de desaparecer, la escena underground siguió creciendo. Para mediados de los 90, a pesar de la represión, esas grabaciones caseras ya habían llegado a algunas tiendas y discotecas. El reggaetón empezaba a cruzar del caserío a la juventud de clase media, de los márgenes a la cultura general de Puerto Rico. El reggaetón ya no solo resonaba en los caseríos o salía a todo volumen de carros tuneados. Empezaba a colarse en las discotecas, en las emisoras de radio y en los márgenes de la cultura popular puertorriqueña. El sonido evolucionaba, el escenario se ampliaba, y por primera vez, el mundo parecía estar listo para escuchar. Pero en un movimiento que aún buscaba su rostro, su voz, su líder, quedaba una pregunta en el aire. ¿Quién se levantaría con el ritmo y le daría forma al futuro? En medio de esta escena turbulenta, un joven Daddy Yankee se abría camino para hacerse un nombre. Con tan solo 16 años, se colaba en un club nocturno legendario de San Juan, llamado The Noise, ubicado en el barrio áspero de La Perla, frente al mar en el viejo San Juan. The Noise era la cuna del reggaetón, un club caótico y vibrante dirigido por DJ Negro, donde todo aspirante a rapero soñaba con agarrar el micrófono. Bajo luces estroboscópicas y paredes llenas de grafitis, los talentos jóvenes se enfrentaban en batallas de rimas rápidas, y eran los aplausos del público los que decidían quién merecía respeto. Fue allí donde Daddy Yankee se ganó sus primeras credenciales sobre el escenario, junto a futuras estrellas como Ivy Queen, Tego Calderón, Nicky Jam y otros. El Cangri, como más tarde se haría llamar,
había llegado al corazón donde nació el reggaetón. El Club de Noise sobrevivió redadas policiales e incluso varios traslados, con DJ Negro transformándolo en una verdadera fábrica de éxitos clandestinos, que muchos comparaban con la Motown del reggaetón. En The Noise y en sesiones de estudio con DJ Playero, otro de los pilares del movimiento, Daddy Yankee comenzó a grabar sus primeras canciones. A principios de los 90, apareció en los mixtapes underground de Playero, soltando versos afilados sobre ritmos de reggae. Para 1995, con solo 18 años, logró lanzar su primer álbum, No Mercy, bajo un sello independiente. Era crudo, sin pulir, y dirigido exclusivamente al público underground. La música temprana de Yankee, al igual que gran parte del underground, no recibió apoyo alguno de las disqueras ni de la radio convencional. La consideraban demasiado violenta, demasiado vulgar. Frustrado por las puertas cerradas y los prejuicios contra el reggaetón y sus raíces de barrio, Daddy Yankee decidió tomar el control. A finales de los 90, con poco más de 20 años, fundó el Cartel Records, su propio sello discográfico, para mantener el control creativo y lanzar su música en sus propios términos. Si no me apoyan, me apoyo yo mismo, fue, en esencia, su decisión. Esta filosofía de hazlo tú mismo era el alma de los primeros años del reggaetón. Durante toda la segunda mitad de los 90, Daddy Yankee siguió trabajando sin descanso, lanzando discos underground y colaboraciones. Se unió al también emergente Nicky Jam para formar el dúo Los Cangris, y juntos comenzaron a generar un fuerte ruido en las calles. Para el año 2002, tras una década en el juego, Yankee había perfeccionado su estilo con un sello propio, un flow acelerado y enredado, conocido como estilo metralleta, combinado con inflexiones melódicas del Caribe. Ese año lanzó el álbum elcangri.com, aún sin apoyo de una disquera grande. Sorprendentemente, ese disco empezó a salir de la isla, sonó en Nueva York y Miami, convirtiendo a Daddy Yankee en uno de los primeros artistas de reggaetón en captar atención fuera de Puerto Rico. El sencillo Latigazo incluso llegó a sonar en emisoras de radio en el extranjero, señal de que algo grande se avecinaba. Con cada tema, Daddy Yankee afilaba su voz, su imagen, su mensaje. Se estaban colocando las bases, colaboraciones, himnos callejeros y una presencia imposible de ignorar. La industria observaba, las calles escuchaban, el impulso era real, pero aún faltaba algo. Así que la pregunta no era si Daddy Yankee iba a triunfar, sino que lo lanzaría finalmente al estrellato. ...2004 fue el año en que todo cambió, para Daddy Yankee y para el reggaetón. Ese verano lanzó su tercer álbum de estudio, Barrio Fino, a través de su propio sello, El Cartel. Su éxito principal, Gasolina, estalló en la escena con motores rugiendo, un ritmo electrizante de Looney Tunes y un coro que se convirtió en un canto global. Más que un simple himno fiestero, Gasolina encendió una revolución, catapultando al reggaetón desde el underground de Puerto Rico hasta el mainstream mundial. Para finales del año, estaba en todas partes, desde San Juan hasta Madrid, desde la radio latina hasta las emisoras principales de Estados Unidos. Entró al Billboard Hot 100, llegó al Top 5 en Reino Unido, e incluso obtuvo disco de platino en Japón. Su impacto fue tan grande que Billboard creó una nueva categoría, Latin Rhythm Airplay, en gran parte gracias a la demanda que generó. Ese mismo año, Daddy Yankee apareció en Oye mi canto, junto a Neo Ree, un éxito bilingüe que presentó el reggaetón al público estadounidense mainstream. Escaló en las listas de popularidad y consolidó a Yankee como la cara del movimiento para millones de nuevos fans alrededor del mundo. Lo que siguió fue una explosión reggaetonera. Barrio Fino se convirtió en el primer álbum de reggaetón en debutar en el número 1 del ranking de álbumes latinos de Billboard.
y fue el álbum latino más vendido de la década en Estados Unidos. El éxito de Yankee abrió las puertas a artistas como Don Omar, Ivy Queen y Wisin and Yandel, y atrajo colaboraciones con figuras como Snoop Dogg, Janet Jackson y Katy Perry. El reggaetón se había globalizado, desde los barrios de Puerto Rico hasta los rankings pop de Londres, pero hacia finales de los 2000, el impulso comenzó a disminuir. Los críticos afirmaban que el reggaetón era una moda que ya había gastado su gasolina. La rotación en radio bajó, y algunas de sus mayores figuras se alejaron del foco. Sin embargo, mientras otros dudaban, Daddy Yankee no había terminado, y el reggaetón tampoco. La única pregunta era, ¿podría un solo hombre mantener vivo el ritmo el tiempo suficiente para que el mundo volviera a enamorarse de él? A lo largo de finales de los 2000 y durante la década de 2010, Daddy Yankee continuó innovando y adaptándose, ganándose su título como el rey del reggaetón. Siguió lanzando éxitos que mantuvieron vivo y con fuerza al género. Rompe, que alcanzó el puesto número 1 en las listas latinas de Billboard, y muchas colaboraciones de alto perfil, mientras algunos de sus contemporáneos desaparecían del radar. El poder estelar de Yankee se mantenía firme. De hecho, los últimos años de la década de 2010 y los inicios de los 2020 han visto al reggaetón y a la música urbana latina dominar como nunca antes. Tras más de 30 años marcando el camino, Daddy Yankee anunció en 2022 que se retiraría de la música, pero no sin antes hacer una última gira para decirles gracias a sus fans. Lanzó un álbum final, Legendaddy, y ofreció una serie de conciertos de despedida con entradas agotadas a finales de 2022, cerrando su extraordinaria carrera justo donde comenzó, en San Juan. Con un agradecimiento humilde, se despidió, cerrando uno de los capítulos más influyentes en la historia de la música latina. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte al canal, compartirlo y dejar un comentario abajo contándonos qué te gustaría aprender en el próximo.